Hola amigos, aquí tenemos una pequeña aplicación de vectores llevada al contexto de la cinemática. Lo que necesitaremos para poder resolverlo lo pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha y tienen por aquí la representación cartesiana de vectores, la forma en que se conecta con la representación polar de vectores y cómo realizar la suma de vectores, por supuesto también entendiendo la interpretación geométrica de esto. Y el problema nos dice, una persona que sale a caminar sigue la trayectoria que se muestra en la figura. El viaje total consiste en cuatro trayectorias en línea recta. Cuando llega al final de la caminata, ¿cuál es el desplazamiento resultante de la persona medido desde el punto de partida? Y aquí tenemos el esquema de la situación en donde vemos que hay cuatro trayectorias distintas. Esta primera que serían 100 metros hacia la derecha, aquí 300 metros hacia abajo, estos 150 metros en esta diagonal y luego estos 200 metros también en otra diagonal. Vamos a representarlos mediante cuatro vectores distintos. Tendríamos A por acá, B vamos a llamar a este vector, C sería este de acá y D el de acá abajo. Por último, nos preguntan por el desplazamiento total. Si nosotros vemos estos vectores están consecutivamente unidos, o sea, cola punta, aquí tenemos cola punta, cola punta, cola punta, y nos queda una cola libre y una punta libre, de modo que podemos interpretar esto como la suma de vectores, y el vector que va desde el inicio hasta el final sería el vector suma que vamos a llamar S, de modo que tenemos que calcular el vector A, el vector B, C, D, sumarlos y con eso vamos a obtener el desplazamiento total. Comencemos entonces con la representación de estos vectores. El vector A, ya que nos definen acá este sistema coordenado con X hacia la derecha y el Y hacia arriba, entonces podemos decir que como se mueve 100 metros hacia la derecha, sería 100,00, vamos a dejar estos dos decimales, con Y unitario, y esto va a estar medido en metros. El vector B es parecido a esto, dado que recorre 300 metros hacia abajo, sería 300,00 también. El J tiene que ver con que está en el eje Y, pero como esto va hacia abajo, tenemos que poner este signo menos. Así que esto sería menos 300 en J, y ahora comencemos con los vectores que son un poco más delicados. El vector C lo vamos a poner en el origen del sistema coordenado, de modo que estaría más o menos en este punto, y lo que hace es recorrer 150 metros acá en esta diagonal y con un ángulo aquí de 300, o sea, perdón, 30 grados con respecto al eje menos X. Ahora, ¿cómo representamos estos vectores? Nosotros hemos comentado de que para poner estos vectores desde la representación polar, lo que necesitamos poner es la magnitud del vector por el coseno de un ángulo medido con respecto al eje X positivo, esto con el vector unitario, más lo mismo, pero con el seno del mismo ángulo que sería seno de phi por j unitario. Así que lo que nos importa es poder determinar cuál es ese ángulo. En este caso, si comenzamos desde el eje X positivo, tendríamos que hacer 90, 180 acá, más estos 30 grados, de modo que este ángulo serían 210 grados. Así que al reemplazar, nos quedaría 150 coseno de 210 grados, esto en I unitario, más lo mismo, 150 por el seno de 210 grados. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Que inmediatamente nos va a determinar los signos, que si ponemos esto en la calculadora nos debiera dar un signo negativo en el eje X, acá en esta parte, y un signo negativo aquí en el eje Y. Entonces, al poner esto acá en la calculadora nos quedaría 150 por coseno de 210. Eso nos da menos 129,90 en Y, y en el otro vector, en la otra componente sería 150 seno de 210, y eso nos da menos 75,00 en J también medido en metros. Y nos queda el último vector. Este vector nuevamente lo vamos a mover al origen de este sistema coordenado y entonces lo dibujamos aquí. Este vector D tiene 200 metros de magnitud y hace un ángulo de 60 grados con respecto al eje menos X. Entonces, nuevamente vamos a repetir el procedimiento. Para poder representar este vector D, lo que vamos a considerar es su magnitud por el coseno de un ángulo medido con respecto al eje X positivo. Y lo mismo, pero con el eje Y. Y aquí vamos a considerar el seno de ese mismo ángulo. Entonces, la magnitud es de 200 metros. El ángulo lo vamos a considerar entonces desde el eje X hasta donde llega el vector,
que sería este ángulo de acá. Bueno, como vemos aquí, esto sería 30, esto para que complete los 90, ¿cierto? Así que tendríamos aquí 90 grados más estos 30 grados, y eso sería 120 grados. Por lo tanto, vamos a poner acá coseno de 120 grados, esto en i, más 200 seno de 120 grados, esto en j, y al poner esto en la calculadora nos daría 200 coseno de 120. Esto tiene que ser negativo, pensando en que el vector apunta hacia la izquierda. Entonces, cuando ponemos esto nos daría menos 100,00 en y unitario. Y en el eje Y nos tiene que dar positivos pensando en que este vector apunta hacia arriba. Así que sería 200 por seno de 120. Y esto nos da más 173,21 aproximadamente en cotas. Y esto va a estar medido en metros. Y ya que tenemos los vectores, entonces podemos calcular el vector S, que habíamos dicho que lo interpretamos como la suma de los 4 vectores, o sea, sería la suma de A más B más C más D. Y entonces vamos a reemplazar, tendríamos que esto es 100,00i, que es el vector A, el vector B es menos 300,00 en J, el vector C es menos 129,90 en I, menos 75,00 en J, y el vector D es menos 100,00 en I, más 173,21 en J, y entonces agrupamos por componentes. Vemos al vector I, tenemos acá este término y este término. Así que sería este 100,00 menos este 129,90 y menos 100,00 en I, que sería esta parte de acá, y más lo que podemos agrupar en J, que nos quedaría este menos 300, este menos 75 y este más 173. Así que tendríamos acá menos 300,00, menos 75,00 y más 173,21, todo esto en J, y por lo tanto cuando ponemos esto en la calculadora encontramos que el vector desplazamiento sería, bueno, este 100 se va a eliminar con este 100 y nos daría menos 129,90, esto acompañando al vector y unitario, y acá nos quedaría menos 300, menos 75 y más 173,21, y esto nos da menos 201,79 en J, y esto va a estar medido en metros. Ahora, si nos damos cuenta, este vector apunta hacia la izquierda y hacia abajo, que es más o menos lo que vemos en este esquema. Así que con esto tenemos listo el problema. Y bueno amigos, dejaremos el video hasta este punto, pero no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta relacionada a esta situación. Y la pregunta es, ¿cuál será el desplazamiento total si se agrega un quinto desplazamiento rectilíneo como el mostrado en la figura? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.